Dios los bendiga, hermanos. Vamos a estudiar con nuestro estudio en el libro de los Hechos. Hoy vamos a estudiar el versículo 4 del capítulo 1, y así dice en su original griego: Kai, sunalizomenos, parangeilein, autois, apo, hierosolumon, me, yoristestai, alá, perimenei, tou, evangeliain, topatros, Gen, Ecousatemou. La Reina Valera del 60 lo traduce: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El verbo que se usa aquí para estando juntos es el verbo sunalizo, que se puede traducir como juntar, pero etimológicamente significa comer sal juntos en el sentido hebreo en el tiempo de Jesucristo. Este verbo se forma de dos palabras, que es la palabra sun, que significa juntos, y la palabra als, que significa sal, que literalmente se traduce como comiendo sal juntos, y generalmente en referencia alrededor de una mesa. La sal era una marca de hospitalidad y amistad en el tiempo de Jesucristo. Por eso, la versión Jerusalén y la Vulgata traducen este versículo como: mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. Aquí vemos cómo la Vulgata y la versión Jerusalén traducen: mientras estaba comiendo con ellos. Jesucristo se presentó a ellos cuando resucitó, y se les apareció cuando estaban comiendo juntos. La Reina Valera del 60 dice en Lucas 24, 36 al 43: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Aquí Jesucristo se presenta y come junto con ellos en el camino de Emaús, en Lucas 24, 29 a 35. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aquí Jesucristo se les presenta a comer junto con ellos. En Hechos 10, 39 al 42, el apóstol Pedro, cuando lo vieron resucitado, hace hincapié a esto de que comió junto con ellos en Hechos 10, 39 al 42. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Aquí Pedro hace hincapié a que ellos lo vieron resucitado y que comieron junto con él después de que resucitó de los muertos. Aquí es algo importante, que Jesucristo se presenta a comer
con ellos en Marcos 10, 16, del 14 al 15, cuando les da la gran comisión, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hace mucho referencia, hermanos, a que estaba sentados a la mesa junto con ellos. ¿Por qué? Porque hizo un pacto, hermanos. Hizo un pacto de sal. En el Antiguo Testamento, cuando comía una persona sal, era un sinónimo de amistad, era un sinónimo de que aceptabas, era un pacto entre amigos, entre personas que hacían un negocio, era un pacto cuando le ofrecían la mesa y comían y le daban sal. De hecho, los sacrificios que le tenían que ofrecer a Dios, en Números 18, 19 dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, les ha dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Todas las ofrendas elevadas, hermanos, tenían que ser ofrendas que tenían que echarle sal para hacer un pacto perpetuo con Dios. En Levítico 2, del 12 a 13 lo recalca nuevamente, dice: como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aquí Jesucristo se estaba preparando su propia ofrenda que iba a hacer para subir al Padre en olor grato, hermanos. Jesucristo tenía que comer con sus discípulos, tenía que comer para ser una ofrenda para Dios y tener olor grato, y tenía que comer con ellos y comer sal. Por eso el verbo en griego hace referencia al Antiguo Testamento, a que tenía que comer con ellos y aceptar el pacto de sal, el pacto eterno, hermanos. En Segunda de Crónicas 13 al 5, Dios hace un pacto de sal con David y dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Es un pacto de sal, es un pacto eterno. En Segunda de Samuel 7, del 12 al 16, el profeta Natán le dice a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios hace pactos de sal, pactos eternos. Aquí Jesucristo se presenta con los discípulos durante 40 días para comer con ellos y comer el pacto de sal antes de subir en olor grato hacia el Padre. En Juan 20, 16 al 17 le dice a María que no lo toque porque todavía no estaba listo para subir al Padre. Y dice en Juan 20, 16 al 17, Jesús le dijo: María, volviéndose a ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En 2 de Corintios 2, 15 al 16 dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí Jesucristo se tenía que presentar a comer sal,
a la mesa con los discípulos para hacer el pacto eterno, para decirles que él era el hijo de David, el rey eterno que iba a subir al Padre en olor grato por la muerte, por nuestros pecados, hermanos. Por eso es importantísimo, hermanos, saber los idiomas bíblicos. Por eso es importantísimo saber qué es lo que realmente nos está diciendo Dios. Jesucristo se tenía que presentar ante los discípulos, ante los apóstoles, y comer con ellos la sal, comer con ellos el pacto de sal y decirle: yo soy ese pacto de sal que hizo Dios con David. Yo soy el hijo de David, el rey eterno que Dios le prometió a David. Por eso lo tenían que ver, y por 40 días se le presentó a los discípulos a comer a la mesa con ellos y hacer el pacto de sal para subir en olor grato al Padre. Por eso, hermanos, es importantísimo conocer los idiomas bíblicos, porque si no, nomás vamos a estar adivinando qué es lo que realmente Dios nos quiere decir en su palabra. Había, y sigue diciendo el versículo, que esperasen en Jerusalén la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? La promesa que había profetizado en Joel 2, 28 al 29, donde dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aquí Dios está profetizando. Por eso Jesucristo les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. No se vayan hasta que el Espíritu sea derramado sobre ustedes. Por eso en el primer sermón del Pedro se lo recalca a los que lo escucharon en Hechos 2, 32 al 39. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros, que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí está la promesa de Dios para todo aquel que se arrepienta de sus pecados, para que venga el Espíritu Santo sobre ellos en arrepentimiento, hermanos. Por eso ahí está la promesa que Dios había profetizado que tenía que venir sobre la casa de Israel, sobre Jerusalén. En Isaías 44, del 3 al 4, también profetizó: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. En Ezequiel 36, del 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí Dios está profetizando cuándo iba a derramar su Espíritu Santo, hermanos, cómo iba a brotar ríos de agua viva, cómo iba a quitar ese corazón nuevo, donde iba a poner su Espíritu dentro de nosotros y quitaría ese corazón de piedra que tiene el hombre antes de pedir perdón y arrepentirse en la palabra de Dios. Aquí está la profecía
que Dios había profetizado en el Antiguo Testamento. Por eso en Lucas 24:45 Jesucristo les dice: ¿oísteis de mí? ¿Por qué? Porque Dios había profetizado en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo había profetizado en el Nuevo Testamento precisamente que les iba a mandar el Espíritu Santo. En Lucas 24:49 dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí mismo Jesucristo profetiza que tienen que esperar la promesa de Dios que Él les iba a mandar cuando iban a ser embestidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo que vendría sobre los apóstoles y sobre la iglesia, hermanos. En Juan 7:37 al 39, Jesucristo mismo profetiza que iba a mandar ríos de agua viva. En Juan 7:37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí Jesús está profetizando que iban a venir los ríos de agua viva cuando Jesús fuera glorificado, y entonces Jesucristo mandaría el Espíritu Santo que Dios había profetizado, y Jesucristo está profetizando aquí en el Nuevo Testamento. Por eso Jesucristo les dijo que les convenía que Él se fuera, que Él tenía que padecer en la cruz. En Juan 15:26 al 27 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En Juan 16:7 al 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí Jesucristo está prometiendo a los discípulos que Él tenía que irse, que Él tenía que morir en la cruz para ser glorificado, irse con el Padre al cielo, a sentarse a la diestra de Dios, del Padre, y mandar el Espíritu Santo. Si Jesucristo no moría en la cruz, no podía mandar el Espíritu Santo, no podría mandar el Consolador, el Espíritu Santo que hoy mora entre los cristianos, el que hoy mora entre nosotros mismos, hermanos. Por eso entendemos todas las cosas, porque Jesucristo nos mandó su Espíritu Santo. En Hechos 10:44 al 48, los mismos gentiles reciben el Espíritu Santo. No solamente la promesa era para los judíos. En Hechos 10:44 al 48 dice: mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogasen que se quedase por algunos días. Aquí los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo, hermanos, porque habían creído en la palabra, así como nosotros hoy, a pesar de no ser judíos, nosotros llega a esa promesa que Dios había prometido, que derramaría sobre toda carne, y no solamente sobre los judíos, sino toda carne derramaría su Espíritu Santo. Y hoy lo vemos nosotros al sentir a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo morando
dentro de nosotros mismos. Por eso hace una analogía cuando Jesucristo mismo fue bautizado en el Espíritu. Tenía que ser bautizado así como Jesucristo fue bautizado en el Espíritu. También los apóstoles tenían que esperar el ser bautizados para comenzar su ministerio. En Lucas 3, 21 al 22, cuando Juan bautiza a Jesucristo, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Como Jesucristo también, antes de empezar su ministerio, tenía que recibir el Espíritu Santo, hermanos. Así Jesucristo les está recalcando que tenían que esperar la promesa, que tenían que esperar a que fueran embestidos por el Espíritu Santo para comenzar su ministerio, para poder vencer las tentaciones, para poder dar su vida por el Evangelio, para poder dar su vida por Jesucristo y poder vencer las dificultades que iban a pasar durante su vida, como Jesucristo cuando se enfrentó a Satanás. En Lucas 4 dice que estaba lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesucristo, para vencer a Satanás, tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Estuvo lleno del Espíritu Santo, por eso, para vencer las tentaciones y para vencer las tentaciones que vienen de parte del mundo, tenemos que estar llenos, tenemos que estar investidos del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo les hace hincapié a los discípulos: esperen la promesa del Padre, esperen que sean llenos del Espíritu Santo para que puedan empezar y comenzar el ministerio y puedan dar el testimonio que viene de arriba, que viene de Dios. En Lucas 4, 16 al 21, Jesucristo mismo fue rechazado en su ciudad natal. En Lucas 4, 16 al 21, cumpliéndose la promesa del Espíritu Santo, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El mismo Jesucristo, antes de empezar su ministerio, tenía que estar bautizado por el Espíritu para comenzar su ministerio. Por eso los apóstoles tenían que esperar el Espíritu Santo. Por eso cuando empieza nuestro ministerio tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, pidiendo perdón y arrepentirnos de nuestros pecados para que venga el bautismo del Espíritu Santo sobre nuestra vida y comenzar esa vida nueva, hermanos, y comenzar ese nuevo nacimiento, como Jesucristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, cambiar ese corazón de piedra por el corazón de carne que Dios nos iba a mandar a través de su Espíritu, y que iba a poner su Espíritu de Él en nosotros para comenzar nuestra nueva vida, el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo, hermanos, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador, como lo dijo el apóstol Pablo en Efesios 1, hermanos, del 13 al 14, para despedirnos en oración con estos versículos de apertura que Dios, a través del apóstol Pablo, hace en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, dice: bendito
sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí nosotros, hermanos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, donde quitaría nuestro corazón de piedra y nos pondría un corazón de carne y pondría su Espíritu Santo dentro de nosotros mismos. Estas cosas fueron antes de la fundación del mundo, donde Dios nos escogió para poner y ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, hermanos, tenemos que estudiar el idioma original, hermanos. Por eso tenemos que estudiar los idiomas bíblicos para saber realmente qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Por eso, hermanos, los seguimos invitando a formar parte de nuestras clases, tanto de griego como de hebreo bíblico, para saber qué realmente es lo que Dios trata de decirnos en su palabra, para saber realmente lo que Dios trata de decirnos y las cosas maravillosas y los tesoros escondidos que hay detrás de los idiomas bíblicos, donde Dios se reveló a los profetas y a los apóstoles para dárnoslas a nosotros a través de su Espíritu Santo, hermanos. Por eso los seguimos invitando a formar parte de nuestros cursos de los idiomas bíblicos, hermano, tanto de hebreo como de griego bíblico. Dios los bendiga, hermanos, y sean bendecidos y bienaventurados en el Espíritu Santo, hermanos. Dios los bendiga. Amén.